Aprendices, buenas noches, reciban un cordial saludo. Bienvenidos a la última sesión de nuestra competencia transversal de cultura física. Las recomendaciones de la sesión: tener el micrófono silenciado, la cámara apagada y levantar la mano para pedir la palabra. Permítanme que le estoy dando acceso a alguno de sus compañeros a la sala. La agenda es la siguiente. Primero, saludo por parte del instructor. Segundo, generalidades de la competencia. Tercero, explicación de actividades y evidencias a entregar. Cuarto, explicación de los temas de aprendizaje. Quinto, preguntas o comentarios. Y sexto, conclusiones y cierre de la sesión. ¿No me escuchan bien, muchachos? ¿Se está escuchando? ¿Se estoy compartiendo mi pantalla? Muchachos, de pronto aquel que no me escucha muy bien, si quiere salga y yo le doy ingreso de nuevo de pronto es problema de su internet. Bueno, que la mayoría están escuchando y están viendo la pantalla. Bueno. Dentro del cronograma de actividades de la fase 4 de evaluación, tenemos nuestra competencia de cultura física y tenemos nuestra última evidencia, que es una evidencia de producto de un folleto de lesiones más comunes en el trabajo o vida cotidiana y la importancia de las pausas activas. Esta actividad inicia hoy, 27 de noviembre, y finaliza el 3 de diciembre del 2024. Eso quiere decir, muchachos, que ustedes tienen plazo hasta ese día para entregar esta evidencia y también las evidencias que tienen pendientes. Yo ya he enviado dos llamados de atención y recuerden que con el tercer llamado de atención ya ustedes pasan a comité. Y si se toma la decisión de realizarles un plan de mejoramiento, pues se establece una fecha y ustedes deben cumplirla o si no, pues no alcanzarían los resultados de aprendizaje de la competencia. Entonces, reitero que tienen plazo nomás hasta este 3 de diciembre para que se pongan al día con todas sus evidencias. Todas están habilitadas en plataforma para que ustedes la puedan desarrollar. ¿Por ahí alguien levantó la mano? Ángel, Ángelo, perdón, lo interrumpo. ¿Usted de qué ficha es? ¿De qué titulado? Del tecnólogo en gestión integral del transporte. Entonces, mire, preste atención. Voy a ir a la plataforma. Vamos a ir a la gestión integral del transporte. Ahí está la ficha 64, pero es la misma información que tiene la ficha 65. Estoy en el modo aprendiz para que ustedes puedan visualizar mi pantalla como si estuvieran en sus propias plataformas. Recuerden, muchachos, que en los anuncios es donde ustedes tienen que ir para ver las grabaciones. Entonces aquí aparece la última grabación y el resumen de la conferencia web del 20 de noviembre, que se llama Adecuación Física para la Vida. Entonces usted da clic ahí y aquí aparece el enlace para que ustedes miren la grabación de la sesión. Deben dar clic ahí y ahí les aparece en YouTube la grabación de la sesión. ¿Listo, Ángel? Ángel, usted puede ir acá después de que pasen estos anuncios. Aparece la grabación de la sesión de adecuación física para la vida. ¿Listo? Ahí están todas las indicaciones de la guía de aprendizaje para que usted pueda realizar esa evidencia que es una ficha antropométrica. Bueno, listo, muchachos, continuamos. El resultado de aprendizaje a alcanzar con esta evidencia es el 230-10-15-07, raya 04, de implementar un plan de ergonomía y pausas activas según las características de la función productiva.
Y nuestra evidencia de producto es un folleto de lesiones más comunes en el trabajo o vida cotidiana y la importancia de las pausas activas. El material de formación, según nuestra guía de aprendizaje, se llama Actividad Física y Hábitos de Vida Saludable. Son 4 temas, vamos a ir al último tema, que es ergonomía, que es el tema que vamos a tratar en esta sesión. Pero antes de ir a la explicación del tema de aprendizaje, voy a navegar en la plataforma. Tenemos acá 4 fichas de 2D, bueno, la 04 y la 03 fueron fusionadas en la 03, ¿no? De coordinación de procesos logísticos. Y tenemos las 2 fichas del tecnólogo en gestión integral del transporte, la 64 y la 65. Entonces voy a ir primero a la plataforma de la ficha de coordinación de procesos logísticos. Es el mismo tema, sino que en la plataforma ustedes van a encontrar la evidencia en la fase 4 de evaluación para los tecnólogos en coordinación de procesos logísticos, la ficha 03. Tenemos la actividad de proyecto número 7, ahí tenemos el material de formación, que es actividad física y hábitos de vida saludable. Debemos dar clic para acceder al recurso educativo y aquí nos aparecen los 4 temas. Recuerden que nuestro tema para esta semana es ergonomía. Entonces vamos a hacer la lectura del material de formación, está la higiene postural. Tenemos un anexo que es ergonomía, ergonomía en el puesto de trabajo y tenemos un segundo anexo que es ergonomía para el puesto de trabajo. Ustedes deben dar clic en los 2 anexos y deben hacer lectura de los mismos para poder desarrollar la evidencia de aprendizaje. John Jairo tiene la mano levantada. Tranquilo. No, señor, son 4 evidencias. La primera sesión hablamos del foro temático, la segunda es una infografía, la tercera es la ficha antropométrica y la evidencia para esta semana es el folleto de lesiones más comunes, cuando vamos a hablar de ergonomía. Entonces son 4 evidencias. Sí, señor. Todas las actividades están habilitadas en plataforma hasta el 3 de diciembre, muchachos. O sea que ustedes tienen plazo hasta el martes 3 de diciembre para que envíen esas evidencias. ¿Listo? Entonces continuamos. Luego de hacer lectura del material de formación, vamos a la guía de aprendizaje número 8. Hacemos lectura de la guía de aprendizaje. Ahí encontramos la actividad de aprendizaje, que es identificar la higiene postural y pausas activas correctas para el desempeño del área ocupacional. Tiene una duración de 12 horas, material de formación, actividad física y hábitos de vida saludable. Y nuestra evidencia es la del folleto. Aquí tenemos los lineamientos generales para la entrega de la evidencia. El producto a entregar es un folleto. El formato es en PDF, la extensión es libre, o sea, puede ser 1, 2, 3, 4 hojas. Permítame, le voy a dar acceso a un compañero a la sala. Listo, muchachos. Entonces, después de hacer lectura de la guía de aprendizaje, en la plataforma pasamos a la última actividad. Recuerden que son 4. La última es este folleto. Damos clic ahí y vamos a agregar el archivo en PDF. Recuerden que deben darle clic en enviar para que la evidencia no quede en borradores. ¿Listo? Porque si no, yo no puedo visualizarla. Entonces deben dar clic en enviar y debe ser un archivo en PDF siguiendo pues nuestra guía de aprendizaje. Para los tecnólogos en gestión integral del transporte, tanto la ficha de 64 como la 65 deben ir a la fase 2 de planeación. Ahí encontramos la actividad de proyecto número 3. Tenemos el mismo material de formación, actividad física y hábitos de vida saludable. Ya no es la guía de aprendizaje número 8, sino que ustedes tienen esta información en la guía de aprendizaje número 3. Tenemos las 4 actividades. Recuerden ir a la última, que es el folleto. Y recuerden que el plazo máximo para enviar la evidencia es el 3 de diciembre.
Pasamos a la explicación del tema de aprendizaje. Algunos de ustedes estuvieron conmigo en la competencia de seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente. Otras fichas no, entonces vamos a explicar primero la definición de qué es seguridad y salud en el trabajo, teniendo en cuenta que la ergonomía es un área de la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, la seguridad y salud en el trabajo, que está reglamentado por la ley 1562 del 2012, que es la ley que modifica el sistema general de riesgos laborales, y ya no se habla más de riesgos profesionales, sino de riesgos laborales. Lo mismo, no hablamos ya de salud ocupacional, sino de seguridad y salud en el trabajo. Y la ley la define como una disciplina que trata de la prevención de las lesiones y las enfermedades causadas por las condiciones de trabajo. Cuando hablamos de las lesiones, hacemos referencia a los accidentes de trabajo. Y de las enfermedades, hablamos de las enfermedades de origen común, como las enfermedades de origen laboral. Las enfermedades de origen común, la seguridad y salud en el trabajo tiene un área que es la medicina preventiva, que se encarga del diagnóstico, prevención y control de las enfermedades de origen común, y el área de medicina del trabajo se encarga del diagnóstico, prevención y control de las enfermedades de origen laboral. Entonces nosotros vamos a hacer énfasis en todas las enfermedades de origen laboral por la exposición a los peligros ergonómicos o peligros biomecánicos, que lo estudia la ergonomía. Todas estas lesiones, estas enfermedades son causadas por las condiciones de trabajo, por donde está el trabajador obligado a laborar. Entonces él está expuesto a todos esos peligros, no solo ergonómicos o biomecánicos, sino que también tenemos peligros físicos, químicos, biológicos, mecánicos, eléctricos, locativos. Y esta disciplina lo que busca es la protección y la promoción de la salud de los trabajadores. Cuando hablamos de protección, hacemos referencia, por ejemplo, a los elementos de protección personal, como lo es el casco, las gafas, los guantes, el overol, las botas. Y cuando hablamos de promoción, hacemos referencia a la capacitación. Siempre la principal medida de prevención colectiva va a ser la capacitación, para que las personas sean competentes, que tengan el conocimiento, las habilidades, las destrezas para desempeñarse en su actividad laboral. Y tiene un objeto, hay un objetivo, que es mejorar esas condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo. En la OMS, miramos en la sesión anterior, que definía el término salud como el máximo bienestar físico, mental y social de un individuo, no solo la ausencia de enfermedad. Entonces, lo que busca la seguridad y salud en el trabajo es mantener esa salud en todas las ocupaciones, o sea, promover y mantener ese bienestar, tanto físico como mental y social. Entonces, esta disciplina tiene 6 grandes áreas: medicina preventiva, medicina del trabajo, higiene industrial, seguridad industrial, psicología ocupacional y la ergonomía, que es el tema que tenemos esta noche. Ya hablamos de la medicina preventiva y la medicina del trabajo. Vamos a hablar de la higiene industrial y de la seguridad industrial. La higiene industrial, según el artículo 9 del decreto 0614 del 84, se encarga de la identificación, la evaluación y control de los riesgos a los que pueden estar expuestos los trabajadores y le pueden generar enfermedades laborales. Entonces, ahí hablamos de los peligros o riesgos higiénicos, como lo son los peligros físicos, digamos como el ruido, que puede generar una enfermedad laboral como la hipoacusia neurosensorial bilateral o sordera profesional. Hablamos de los peligros, riesgos químicos, como gases, vapores, partículas. Y hablamos de los peligros biológicos, como virus, bacterias, hongos, parásitos y demás. Ya la seguridad industrial se encarga es de la identificación y el control de las causas de los accidentes de trabajo. Entonces ya miramos peligros como mecánicos, eléctricos y locativos. Y la psicología ocupacional se encarga de todo lo relacionado a la identificación de esos riesgos que pueden desencadenar el estrés laboral. Y hay una resolución que es la 2646 del 2008 que obliga a los empleadores a realizar una batería de riesgo psicosocial para evitar esa enfermedad laboral. Y ya la ergonomía, nos vamos a dar cuenta que la ergonomía es una ciencia que se encarga es conocida como la ciencia del trabajo. Es una disciplina que ahora se aplica, digamos, a todos los aspectos de la actividad humana para adaptar la máquina al hombre. Por eso hablamos de sillas ergonómicas, hablamos de los pad mouse, del mouse ergonómico, del teclado ergonómico, del análisis del puesto de trabajo. ¿Listo? Entonces ahí miramos las 6 grandes áreas de la seguridad y salud en el trabajo, pero nosotros nos vamos a enfocar en la ergonomía,
y podemos definirla según la etimología, que la etimología es la ciencia que estudia el origen y significado de las palabras. Entonces las palabras vienen o del griego o del latín. Ergonomía, la palabra ergonomía viene del griego que significa, ergon significa trabajo y nomo significa ley, o sea, es la ley o la ciencia del trabajo. Entonces la ergonomía es esta disciplina que se encarga del diseño de los lugares de trabajo, de herramientas y tareas, de modo que coincidan con las características tanto fisiológicas, anatómicas y psicológicas y las capacidades de los trabajadores que se ven involucrados. Vamos a hablar de la postura. Entonces, la postura es la posición que el cuerpo adopta en el espacio, que es mantenida por la contracción muscular. Siempre nosotros hablamos de una postura adecuada, de la higiene postural. Y es la postura adecuada, pues nos va a permitir realizar tareas habituales, laborales, recreodeportivas, de una manera segura para prevenir lesiones, dolores musculares y enfermedades. Recuerden que este folleto es de prevención de lesiones. El término prevenir es antes de, o sea, evitar que algo suceda. Entonces vamos a mirar las pautas de cuáles son los mecanismos, las medidas que se pueden tomar para evitar este tipo de lesiones por peligros biomecánicos o ergonómicos. ¿Por qué puedo doler la espalda? Entonces, primero, por la postura inadecuada, tanto en la posición sedante, digamos cuando usted está sentado, al acostarse y también al levantar cargas. En el tema de levantamiento de cargas, en Colombia hay una resolución que es la 2400 del 79, que es por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. Es conocida es conocida esta resolución como el Estatuto de Higiene y Seguridad Industrial. Y por ejemplo, en el artículo 392 nos habla que la carga máxima que un trabajador puede levantar no debe ser superior a 25 kilogramos de carga compacta. Un trabajador normal, ya un trabajador entrenado puede levantar máximo 40 kilogramos de carga compacta. Las mujeres pueden levantar la mitad, o sea, 12.5 kilogramos de carga compacta. Eso está establecido en esta resolución. Por eso es que en las empresas se deben utilizar o manejar, ya sean bultos o carga compacta, no mayor a 40 kilogramos. También puedo leer la espalda por el tema de la obesidad. En la sesión anterior hablábamos del índice de masa corporal, que es una fórmula, no es el peso sobre la talla al cuadrado. Entonces, si nos da igual o superior a 25, la persona está en sobrepeso. Si nos da igual o superior a 30, la persona es obesa. Y si nos da igual o superior a 35, ya sufrimos de obesidad mórbida. Entonces, esta enfermedad también genera, digamos, problemas en la espalda. En el levantamiento de cargas, cuando levantamos objetos que exceden el límite permisible de peso, ya les decía, para un trabajador normal puede levantar máximo 25 kilogramos de carga compacta y las mujeres la mitad, que es 12.5 kilogramos de carga compacta. Y lo mismo transportar objetos de forma inadecuada. Por eso nosotros miramos en diferentes empresas como en trilladoras y demás, por ejemplo en el Huila, que se cargan bultos de café. Anteriormente se utilizaban los famosos braceros, que eran las personas encargadas, digamos, de cargar estos bultos a las diferentes, sí, al transporte mecánico. Pero hoy en día la ergonomía que va a reemplazar ese sobreesfuerzo, porque la mayoría de personas sufren de lesiones, especialmente en la parte lumbar de la espalda y hernias discales y demás, por sobreesfuerzos. Entonces ya hay una máquina en donde usted puede colocar el bulto y él lo sube a una banda transportadora que inmediatamente lo lleva a la carrocería, digamos, del transporte de carga. Entonces ahí miramos cómo la ergonomía eh, interviene para evitar este tipo de lesiones. Miremos cómo se debe levantar una carga. Entonces, primero, ahí tenemos la imagen, primero debemos tener o mantener la muñeca rígida, mantener la espalda relajada, recta, mantener el codo pegado al cuerpo y siempre mantener aproximadamente el 90 grados entre el brazo y el antebrazo. Y tener en cuenta que la fuerza no la vamos a hacer con la espalda, sino con las piernas, para evitar este tipo de lesiones. Para hablar de las posiciones de trabajo, tengamos en cuenta que para realizar un trabajo se requiere una postura determinada y en el mantenimiento prolongado de una postura inadecuada exige al trabajador un esfuerzo adicional. Entonces miremos cómo están las dos imágenes donde está la representación de cómo usted se debe sentar correctamente con la espalda recta
y no encorvada como está en la otra imagen acá. En esa imagen pues no tenemos una silla ergonómica porque la silla ergonómica es aquella que permite que se adapte el cuerpo, o sea, las medidas antropométricas de la persona a la máquina. Entonces, en términos generales, una silla ergonómica es aquella que puede ser regulada tanto en la parte de la espalda, o sea, en el asiento, que sea regulable, y también que sea regulable en profundidad. Aquí tenemos esta imagen donde miramos la silla ergonómica. Aquí tenemos que podemos tanto regularlo en altura, el espaldar, que el asiento también lo podemos regular acá en el fondo para poder mantener esta postura y evitar la presión del asiento sobre la parte posterior de la rodilla. Esta es la parte poplitea acá abajo. También hay algunas sillas que el respaldo de regulación en inclinación. Entonces, mire, la persona se puede adaptar acaso la columna vertebral, la espalda a esta silla. También hay un sistema o un mecanismo sincro que permite inclinar el respaldo, como miramos en la imagen, hacia atrás de forma sincronizada con el movimiento de la base del asiento. Mire, también usted se reclina acá, entonces se mueve el espaldar y también se mueve el asiento. El respaldo de la silla debe adaptarse a las formas de la espalda y especialmente de la zona lumbar. Ya se ha determinado enfermedades por peligros biomecánicos por la postura de una persona, un trabajador, un usuario cuando está sentado. Porque está sentado por periodos largos de tiempo, o sea, más de 8 horas diarias, 48 horas semanales. Obviamente estas enfermedades laborales no se van a dar a 1 o 2 meses o al año, sino son, digamos, a 5, 8, 10 años de que la persona esté expuesta a este peligro biomecánico. Entonces, miremos la diferencia. Mire, cuando una silla no es ergonómica, cuando no se puede adaptar la fisionomía de la persona al espaldar. También tenemos la posición de pie, que obviamente no es tan cómoda como la anterior, o sea, lo ideal es trabajar sentado, pero hay actividades en donde es necesario o trabajos que implican un gran esfuerzo muscular o desplazamiento. Entonces, siempre así estemos sentados o de pie, debemos tener una postura erguida, digamos, siempre tener la espalda recta, o sea, una buena higiene postural para evitar algunos tipos de lesiones que ya las vamos a mirar. Aquí hay varias imágenes donde no se adopta una buena higiene postural. En el levantamiento de cargas, aquí nos damos cuenta que la persona está haciendo la fuerza con la espalda y no con las piernas. Cuando la persona está en posición sedente, cuando se sienta de esta manera, mire que no, la espalda no da con el respaldo de la silla. También al conducir, mire, se adoptan posiciones inadecuadas porque la silla no es ergonómica y demás. Cuando se realizan actividades como servicios generales, mire que la escoba es muy pequeña, entonces la persona se debe agachar para poder barrer o trapear. Lo mismo al dormir, por eso también se debe tener una almohada que sea ergonómica, que se pueda adaptar aquí a la parte cervical. Tenemos otras imágenes, como miramos este mal hábito de señoras del servicio del aseo que contestan el teléfono y al mismo tiempo están haciendo actividades, entonces la parte cervical está sufriendo. Lo mismo cuando realizamos movimientos repetitivos de los miembros superiores. Aquí le estamos haciendo presión al nervio mediano, que esta actividad puede generar una enfermedad laboral llamada el síndrome del túnel del carpo, que vamos a mirar ahora más adelante, y que es considerada una enfermedad laboral. Está en el decreto 1477 del 2014, donde está la tabla de enfermedades laborales en Colombia. Tenemos aquí una imagen, mire, que se puede llegar a presentar hasta escoliosis cuando las personas tienen el mal hábito de trabajar con la billetera puesta en el bolsillo del pantalón. Mire, está la imagen. Lo mismo cuando se hace presión acá al nervio mediano, cuando no se adopta una posición neutra de la mano. Acá miramos, mire, cuando se realizan actividades no en el escritorio, sino en la cama y demás, estamos haciéndole presión acá al nervio mediano. Y lo mismo acá con la silla que sí es ergonómica, pero no adoptan una buena postura. Factores que desencadenan una lesión osteomuscular o por trauma acumulativo. Entonces tenemos fuerza más repetición, la postura más el no descanso puede llegar a generar este tipo de trastornos por traumas acumulados o acumulativos. Y las lesiones más frecuentes son las siguientes. Primero, los espasmos. Los espasmos musculares
se pueden sentir, digamos, como un leve tirón o un calambre doloroso. Y puede ocurrir en los músculos en cualquier parte del cuerpo. ¿Por qué se dan? Se dan por la fatiga o por un esfuerzo excesivo. Tenemos los desgarros, que ya un desgarro muscular se produce cuando un músculo o un tendón, teniendo en cuenta que el tendón, digamos, es ese tejido que conecta el músculo con el hueso. Permítame, le voy a dar acceso a un compañero de ustedes a la sala. Entonces el desgarro se produce, digamos, cuando un músculo o ese tendón se estira demasiado o se rompe. ¿Listo? Entonces el desgarro muscular suele ocurrir cuando nosotros realizamos el levantamiento de cargas, cuando no adoptamos una buena postura. Como miramos en la imagen, nosotros debemos hacer las fuerzas con las piernas y no con la espalda para evitar este tipo de lesiones. Los esguinces. Llegamos a un esguince ya es como una torcedura, que en el argot popular nosotros hablamos que la persona se torció el tobillo. Entonces ya hablamos cuando tiene un esguince, que tenemos de grado 1, grado 2 o grado 3. Pero ya es una torcedura de una lesión de los ligamentos. Y el ligamento es una banda sólida y elástica que une los huesos con la articulación. No debemos confundir los esguinces con las luxaciones, ¿no? Que ya una luxación es cuando se separa la articulación. Vamos a hablar de las diferentes tendinitis. Todas las enfermedades que terminan en itis son inflamaciones, como tenemos tendinitis, epicondilitis, la bursitis. Por ejemplo, la epicondilitis es la inflamación del epicóndilo que queda ubicado acá en el codo. Y la bursitis, la inflamación de la bursa que queda en la articulación, digamos, del hombro. Una tendinitis, digamos, es la inflamación o la irritación o hinchazón de un tendón. Provoca demasiado dolor. Recuerden que cuando se tiene este tipo de tendinitis, pues obviamente se debe ir al médico general, solicitar la cita con un ortopedista, que es el especialista, que le va a enviar, le va a suministrar unos medicamentos, le va a enviar unas terapias para que usted pueda tener una rehabilitación física y profesional. Las lumbalgias, ya la lumbalgia es la presencia de ese dolor en la región lumbal. Aquí tenemos la imagen, aquí podemos observar que es en la parte baja de la espalda. Ya se han presentado lumbalgias en el trabajo administrativo, digamos, de secretarias y demás, por malas posturas y por no utilizar sillas ergonómicas. Ya le voy a dar la palabra. Terminamos acá con las hernias discales. Ya una hernia discal también es conocida como una hernia de disco. ¿Qué sucede cuando todo o digamos una parte de ese disco intervertebral se desplaza de su lugar habitual en la columna vertebral? Listo, obviamente es más dolorosa. Son enfermedades que son degenerativas, digamos todas estas hernias discales, los problemas de espalda, de columna, son enfermedades degenerativas. Entonces nosotros por eso debemos ser capacitados en adecuado levantamiento de cargas, en saber cómo hacer un desplazamiento con carga o sin cargas, para no, también el uso de elementos de protección personal, es importante el uso del cinturón lumbar, que también nos va a proteger para ese tipo de lesiones. Ahora sí le voy a... ¿Alguien levantó la mano? Jesús, cuéntanos. Listo, Jesús, es la diapositiva que sigue. ¿Listo? Tranquilo. Pero gracias por preguntar, mire. Lesiones osteomusculares. La primera es la más común, es el síndrome del túnel del carpo bilateral o síndrome del túnel carpiano. Le voy a mostrar esta imagen. Aquí nosotros tenemos el carpo, aquí en la muñeca, y tenemos este ligamento, que es el ligamento transverso del carpo. Aquí tenemos los huesos del carpo y por la mitad, por ese túnel, viene un nervio mediano. Entonces, cuando nosotros realizamos movimientos repetitivos de los miembros superiores, digamos al manejar un computador, el teclado del computador, y si no realizamos pausas activas, si no realizamos estiramientos y le hacemos presión a este nervio, entonces él se va a inflamar y es el que ya produce el hormigueo, el dolor, el entumecimiento de especialmente el dedo pulgar y hoy también de los dedos, los demás dedos de la mano. Y este dolor se siente, o sea, el síntoma principal es en la noche. Esta enfermedad, como le digo, se da o la causa es el trabajo repetitivo con la muñeca encorvada y también en la utilización de instrumentos vibratorios. Por ejemplo, en estas personas que trabajan, digamos,
cuando van a instalar el gas domiciliario, que tienen que abrir unas zanjas, digamos que tienen que romper el concreto, utilizan taladros neumáticos o taladros hidráulicos, entonces vibra demasiado y puede generar también ese tipo de enfermedades, de esta enfermedad del síndrome del túnel del carpo. ¿Qué tenemos? Un diagnóstico. Siempre tiene que haber un diagnóstico y un tratamiento. El diagnóstico lo puede realizar hasta un médico general con estas dos técnicas. Tenemos la técnica de Tinel, que consiste en lo siguiente, como está en la imagen, en realizar percusiones, o sea, con el dedo índice y el dedo medio, tenemos que golpear en la zona del tendón palmar, como está en la imagen. Y si se producen hormigueos o pequeños correntazos, entonces puede ser que de manera incipiente está iniciando la enfermedad. También tenemos el test de Fale, que debemos o consiste en realizar la flexión formada de la muñeca, forzada, perdón, de la muñeca, como está en la imagen. Ustedes, si quieren, lo pueden hacer ahí, coloquen las manos en esa posición y esperan un minuto, y si luego ustedes ya colocan sus manos en una posición normal y sienten un hormigueo, puede ser que de manera incipiente está iniciando la enfermedad. Entonces, por ejemplo, si lo valora usted un médico laboral, que es un médico general especialista en seguridad y salud en el trabajo, eh, hay una presunción de una enfermedad laboral, entonces lo envían ya al fisiatra, que es el médico general especialista en fisiatría, que es la persona encargada de realizarle un examen que es una electromiografía de miembros superiores, como está en la imagen. Es un examen muy doloroso donde lo conectan, digamos, al nervio, o sea, hay con unas agujas, le conectan a usted todo el nervio mediano, o sea, en toda la mano, desde la muñeca hasta el codo. Y en ese examen o sea, es el mejor examen para determinar si usted sufre del síndrome del túnel del carpo. Puede ser de manera incipiente, o sea, que está iniciando. Puede ser leve, moderado o grave. Entonces, este examen es importante, digamos, si usted al realizarse estos tests hay una presunción de la enfermedad, entonces es bueno realizarse la electromiografía para no llegar a la cirugía, para usted poder tomar las medidas de prevención. Recuerden que la evidencia es medidas preventivas para evitar este tipo de lesiones. Porque en las cirugías, digamos, hay casos en donde las personas tienden a perder la fuerza. O sea, hay personas que la han operado y en vez, digamos, bueno, puede mejorar de pronto el hormigueo, el dolor, pero pierden fuerza en las manos. Digamos, van a coger alguna herramienta manual y se les cae. Entonces, la recomendación es realizar pausas activas, realizar estiramientos. Al final vamos a mirar unas pausas activas. Mira, aquí me voy a adelantar un poco. Tenemos unas pausas activas para evitar este tipo de enfermedades. O sea que una de las medidas para evitar este tipo de lesiones son realizar pausas activas. Hoy en día las ARL, que son administradoras de riesgos laborales, instalan un software en donde, digamos, cada hora el computador se bloquea. Si usted le da escape o le controlar, suprimir, no, o sea, el computador queda bloqueado y aparece ahí la muñequita, por ejemplo, de Positiva, que es la ARL que tiene más afiliados a nivel nacional, porque es la ARL del Estado. Aparece ahí la muñequita de Futura y le explica a usted cómo debe realizar su pausa activa. Cada hora sale esa muñequita ahí para que usted realice la pausa activa, ya sea de la parte de los hombros, de la parte de los miembros superiores derechos como las manos, los miembros del tronco. Bueno, aquí aparecen diferentes tipos de pausas. Entonces, como mecanismos para realizar las pausas activas, lo mismo los encargados del diseño e implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo también, dentro de ese cronograma de actividades o plan de trabajo, realizan pausas activas, digamos, en los diferentes puestos de trabajo. Entonces, esa es la recomendación, realizar estas pausas para evitar este tipo de enfermedades. Listo, Jesús, con eso doy respuesta a su pregunta. Listo. Entonces, continuamos. Las tendinitis. La tendinitis es una inflamación de la zona en que se une el músculo y el tendón. ¿Cuáles son los síntomas? Dolor, inflamación y enrojecimiento de la mano, la muñeca y o el antebrazo y la dificultad para utilizar la mano.
¿Cuáles son las causas? Movimientos repetitivos. Por ejemplo, personas que sufren del síndrome del túnel del carpo con el tiempo tienden a sufrir de esa tendinitis llamada la epicondilitis, que se da en el codo. ¿Listo? Aquí tenemos, ¿alguien levantó la mano? Listo, muchachos, sí, tenemos 15 minutos para terminar la sesión. Miremos en la imagen cómo es un mouse ergonómico. Acá en esta imagen miramos el mouse convencional, que es aquel, digamos, que no le permite tener una posición neutra de la mano, como está acá, miren. De esta manera no se debe utilizar. Miren cómo tenemos la imagen, se está haciendo presión a este tendón palmar y en la mitad pues queda ubicado el túnel donde está el nervio mediano. Entonces, por eso es importante utilizar el mouse ergonómico, porque es el único que nos permite tener una postura neutra. Mire la articulación alineada, mire acá de esta forma. Y no debemos realizar, digamos, una postura forzada donde hay una extensión de la muñeca y es donde generamos esa presión. Miremos los síntomas del síndrome del túnel. Entonces, primero, hormigueo que va haciéndose insoportable, llegando incluso al dolor, entumecimiento en la mano afectada y la dificultad para agarrar los objetos. Tenemos acá la imagen donde tenemos la habilidad del pulgar al pellizcar. Por eso en ese estiramiento que nosotros realizamos de la mano, debemos primero realizar el estiramiento de toda la palma, que debe ser mínimo de 15 segundos, y luego debemos coger dedo por dedo, por ejemplo, no desde la falange distal del dedo, sino de la falange próxima, o sea, todo el dedo, hacer el estiramiento dedo por dedo y esperar cada 15 segundos, ¿listo? Y cuando vamos a hacer el estiramiento del dedo pulgar, lo debemos hacer, digamos, en extensión, digamos, llevar el dedo pulgar y también mínimo 15 segundos. ¿Listo? Porque es el que más se afecta, el dedo pulgar. También hay un adormecimiento, cosquilleo en los dedos, sensación de hinchazón de la mano y dolor inexplicable. La tendinitis, hablemos de esta epicondilitis, o también es conocida como tendinitis del codo, que se presenta mucho en el tenis y en el golf. Es la lesión del tenis corresponde a la lesión en la parte externa del codo y del golfista es de la parte interna. Mira, aquí está el epicóndilo, en esta parte. Causa dolor, inflamación, debilidad muscular y pérdida de la funcionabilidad. Por último, hablemos de las pausas activas, que son aquellas actividades, digamos, que rompen durante diferentes momentos la monotonía en el trabajo y pretende descansar en un periodo de tiempo muy corto aquellos músculos o las zonas que tienden principalmente a tensionarse debido a la actividad realizada. Aquí tenemos algunas. Entonces recuerden que mínimo el estiramiento de durar entre 10 a 15 segundos. Entonces esta sesión está siendo grabada para que ustedes miren acá. También ustedes pueden descargar de internet. Recuerden que la internet es la red mundial de comunicaciones. Vamos a colocar pausas activas para el síndrome del túnel del carpo. Ahí le aparece videos, información, folletos y demás. Si quieren realizar pausas activas por alguna tendinitis, por ejemplo como la epicondilitis, también buscamos en internet, descargamos folletos, miramos videos y demás. Esa información pues también nos va a servir para realizar la evidencia que es el folleto de lesiones. Recuerden que es nuestra última evidencia. Listo, muchachos, pasamos a las preguntas o comentarios. ¿Alguna duda, alguna inquietud? Don Jairo tiene la palabra.
Una- pero una pregunta, pero usted, bueno, ¿cuál fue el diagnóstico? O sea, el médico tratante, ¿qué diagnóstico le dio después de las radiografías y demás? De pronto alguna desviación de la columna. Bueno, ¿y usted cambió de trabajo o sigue realizando la misma actividad? Claro, pues usted mismo lo acabó de decir, digamos, usted mantenía una postura prolongada por periodos largos de tiempo de 20, 30 horas en una posición sedente, pues obviamente se puede estar sufriendo, digamos, de una lumbalgia, digamos que eso es un dolor, y obviamente disminuyó, pues, cuando cambió la actividad. Entonces no era ningún problema de la columna, sino que usted obviamente no realizaba pausas activas, porque al conducir usted también debe realizar pausas activas, no solo para el tema de seguridad vial, de un microsueño y demás, sino también para hacer el estiramiento de la columna y evitar todo ese tipo de lumbalgias y de hernias discales, porque digamos, los fisioterapeutas o los ergónomos, digamos, hay profesionales eh, bueno, los fisioterapeutas especialistas en ergonomía. Yo tuve la fortuna de trabajar en una ARL con una fisioterapeuta que era especialista en ergonomía y ella decía que ya se estaban presentando hernias discales por la posición sedente, o sea, por una persona, digamos, una secretaria que esté 8 o 10 horas todos los días sentada, obviamente con una mala postura, se puede llegar a presentar. Entonces, de pronto lo que usted tuvo fue una lumbalgia, o sea, un dolor en la parte lumbar, que es en la parte baja de la espalda, por ese periodo largo de tiempo, digamos, que usted adoptaba una mala postura, no tenía una silla ergonómica y como no realizaba pausas activas, obviamente, pues iba a sentir ese dolor. Pero apenas, por eso el médico le envió la radiografía. Si la radiografía pues salió bien, quiere decir que usted no tenía ningún problema de la columna, digamos, de ningún disco intervertebral, ni ningún problema de desviaciones, una escoliosis o algo. Entonces era, pues creería yo que sería una lumbalgia. Pero como cambió de actividad, entonces ya no vuelve a presentar el dolor. ¿Listo, John? Bueno, muchachos, Carlos tiene la palabra. Sí. Pues Carlos, lo primero es que la persona tiene que estar entrenada. Recuerden que yo les dije que la principal medida de prevención, o sea, dentro de ese folleto que ustedes van a colocar ahí, no puede faltar la capacitación. O sea, esa es la principal medida de prevención colectiva. Que la persona esté capacitada, entrenada, que sea competente. Si la persona es entrenada, la misma resolución 2400 del 79 dice que puede levantar hasta 40 kilogramos de carga compacta. También debe utilizar elementos de protección personal. En este caso sería un cinturón lumbar. Y si está capacitado, si sigue un procedimiento de trabajo seguro, partiendo de que un procedimiento es la forma especificada de llevar a cabo una actividad, una tarea, entonces en el sitio de trabajo debe estar ese procedimiento, el paso a paso, entonces cómo de levantar la carga y obviamente realizar pausas activas, digamos mínimo cada hora. Entonces después de que lleve a cabo el procedimiento, que realice las pausas activas, que utilice los elementos de protección personal y si está capacitado, pues hay menos probabilidades de que la persona llegue a sufrir alguna lesión o que se le diagnostique sí, alguna enfermedad por trauma acumulativo. ¿Listo, Carlos? Listo, muchachos. ¿Alguna otra consulta? Listo, muchachos. Si no tenemos más preguntas, entonces pasamos a la conclusión y cierre de la sesión. Entonces, como conclusión, tenemos que la seguridad y salud en el trabajo es esa disciplina que se encarga, digamos, de la prevención y el diagnóstico de todas las enfermedades, tanto de origen común como de origen laboral, y de las lesiones que son los accidentes de trabajo, que todo está regulado por la Ley 1562 del 2012. Por ejemplo, en el artículo 3 encontramos la definición de accidente de trabajo para Colombia, en el artículo 4 encontramos que es una enfermedad laboral y también sabemos que esta disciplina tiene 6 grandes áreas.
medicina preventiva, medicina del trabajo, higiene industrial, seguridad industrial, psicología ocupacional y la ergonomía, que es el tema que tenemos nosotros para esta semana. Entonces debemos leer el material de estudio, debemos hacer lectura de la guía de aprendizaje y debemos desarrollar este folleto, que aquí dentro del cronograma de actividades nos dice que es un folleto de lesiones más comunes en el trabajo o vida cotidiana y la importancia de las pausas activas. Recuerden que el plazo máximo para el envío de la evidencia es el 3 de diciembre del 2024, o sea, el próximo martes. Y también recuerden que es nuestro último día, es el último día de formación, o sea que ustedes tienen hasta ese día para que se pongan al día con todas sus evidencias. Por ejemplo, si alguno no ha enviado o no ha participado en el foro, lo puede hacer. Si no ha enviado la infografía o no ha enviado la ficha antropométrica, tiene plazo hasta ese día para enviarlo. ¿Listo, muchachos? Agradecerles por su participación, que tengan buena noche, que Dios los bendiga. ¿No? Con gusto. Igualmente, que tengan buena noche.